Y estamos con una diva de la política, una chica que se mueve mucho, que tiene los pies sobre la tierra también. Porque cuando yo lo entrevisté alguna vez dije varias veces, a Anthony Quinn, no sé si Raulito sabe quién fue Anthony Quinn, una de las grandes figuras del cine en la época de oro de Hollywood. Yo me fui hasta su casa en New York, hasta su departamento, y lo entrevisté a él. Tenía 70 años en ese momento. Y le hice esta consulta para esa gente que sigue sus pasos. ¿Cuál sería el consejo suyo? Y me dijo, por supuesto, en español, pero lo dijo en inglés esto. Dijo en inglés esto: You always have to know where is your bottom. Siempre tienes que saber dónde estás pisando para dar el siguiente paso. Y ese es el craso error en todos los ámbitos de mucha gente, sobre todo en el plano político. You always have to know where is your bottom. Siempre tienes que saber dónde está tu piso, dónde estás pisando para la prospección futura de tu carrera, de tu persona, de tu empresa, de lo que sea. Y esto viene a colación para analizar y romper el hielo acá con la querida Katia González. Ella es diputada, pero al mismo tiempo ya es senadora electa y va a empezar a trabajar desde la Cámara Alta a partir del 1 de julio. Así que le damos la bienvenida a la cara amiga Katia González, que es también artista ella, porque recita como los dioses, canta muy bien, es muy creativa. En fin, es un cóctel muy interesante el que da a conocer a veces la querida Katia, y porque abarca muchos estamentos, muchas cuestiones, ¿verdad? Que entonces todas esas cuestiones llegan a mucha más gente. No es que se ciñe solamente a la rigidez, entre comillas, de la política. Todo es político. Lo que uno hace es político, o es parte de la política, parte del día a día de la gente, ¿verdad? ¿Cómo te va, Katia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Tanto tiempo. Qué bueno, linda ahora tache. muchas gracias. Estamos acá, recuperándonos de una larga campaña. Pero viendo a Tina Turner, y Sí, vos tenés la misma energía. Exacto, la misma energía que Tina. Con la diferencia. Ojalá que a los 70 pueda bailar así como ella. Claro. Y pueda seguir subiéndome a mi curul, ¿verdad? ¿Viste la energía que tenías? Una cosa increíble, sí. ¿Eh? Tina es una... Bueno, lamentablemente Justamente, falleció. Claro, let's rock. Ahí está. No sabía que era un homenaje a Tina, pero vine de acorde. No, fabuloso, Sí. acorde. Decime, es que todos somos Tina, porque no puede ser que ella tenga 83 años, ella nunca demostró tener esa edad, digamos, siempre fue mucho más, y mentalmente mucho más joven en todos los aspectos, se renovaba, se reinventaba. Totalmente. Y bueno, y al final de cuentas eso es la vida, porque la vida se suele decir, uno llega al top de repente, de lo que sea, llegué al éxito, pero si uno no se reinventa, no permanece con el éxito. Y en el caso tuyo también, porque vos te reinventás, te reinventaste varias veces y se notó eso, y vos tuviste también esa lucidez hace unos meses atrás ya, a comienzos de este 2023, cuando señalaste con énfasis de que la concertación no estaba bien encaminada y saltaste de ese trío de las chicas de oro, porque eran 3 chicas, ¿cómo que se llama? No es las diosas de oro, las trillizas de oro. Estaba Katia, estaba Soledad y estaba Esperanza, que trabajaron
como si fueran las famosas trillizas de oro en su momento, y después se organizó. Sole se fue con Efraín, vos empezaste a criticar a Efraín y te abocaste a el camino que te condujo a ser hoy senadora electa, y Esperanza, que siguió el cuento de la concertación y tratando de unir los pedazos que después se multiplicaron más de la izquierda, y ahora tiene la gran misión como única referente de la izquierda de tratar de unir esas piezas. No sé cómo va a ser, pero va a ser tu compañera en el Senado, Esperanza Martínez. Entre paréntesis, ¿vos confiarías en ella o trabajarías con ella, mejor dicho? Ustedes dos, ambas, en el Senado, trabajarían en una suerte de frente único, en conjunto, una cosa así. ¿Te parece que podría haber un diálogo más fluido con ella? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que yo aprecio mucho a Esperanza. Creo que es una señora muy comprometida, que ha tenido una gestión. Podemos tener algunas diferencias, ¿verdad? Que es normal, pero siempre sostuvo sus posiciones políticas y fundamentó su voto con una relativa línea de coherencia dentro de lo que es nuestro país y esta jungla política, ¿verdad? Muy difícil mantener esa línea. Y creo que la coyuntura y el desafío de la oposición es justamente intentar formar un gran bloque. Y ese bloque implica la construcción de un tercer espacio con identidad. Separados del Partido Liberal, en el sentido, digamos, de que los partidos tradicionales nos han demostrado que tienen otra forma de funcionar, de mirar el poder, de captar y capturar el poder. Y nosotros entendemos que acá tenemos que construir la consolidación de un tercer espacio. Y en ese tercer espacio está Esperanza, ¿verdad? Está el Encuentro Nacional, están algunos otros partidos fraternos como Patria Querida, ¿verdad? Creo que tenemos que deponer un poco las armas ideológicas y entender cuál es el real desafío que tiene hoy la democracia, con una crisis de representación súper importante, que estamos obligados casi como un gesto generacional de derribar, y por otro lado de abrir las puertas para que una nueva generación de jóvenes pueda ingresar a la arena política. Se demostró demasiadas cosas en estas elecciones. En primer lugar, que una concertación solamente electoral no da resultados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no da resultados porque estructuralmente el Partido Colorado, con su vocación hegemónica, con toda la estructura del Estado a su disposición, con plata mal servida, que también, digamos, funge un factor importante, nosotros no jugamos en una cancha con reglas iguales. Hay una deslealtad en la competencia, y cuando nosotros decidimos abrir un frente solamente electoral y pretender jugar con las mismas armas de los otros, es donde nos equivocamos. Sí, bueno, pero el Partido Liberal 6 veces ya encabezó una apuesta de liderar la chapa, ¿verdad? Sí, pero yo creo que se equivocó el Partido Liberal. No, por eso. Su famoso líder, creo que se autoentronó antes de tiempo. Y vos fuiste la primera que visualizaste eso. No, es que la calle nos decía eso, Bruno. O sea, que acá teníamos, y yo lo decía y lo repetía. ¿Cómo vos casaste esa? Sí. Porque hace meses de esto. ¿Cómo fue esa historia? Y nosotros hacemos mucho territorio, ¿verdad? Recorremos mucho, hacemos una política donde hablamos con la gente, donde escuchamos a la gente. Entonces, cuando uno escuchaba la percepción que había en las calles, en el Departamento Central, en Asunción, en Ciudad del Este, en Itapúa, en Misiones, en Villarrica, había un ambiente que demandaba más que el mensaje que se estaba dando. Y nosotros dijimos, acá se tiene que instalar una mesa política, pero no una mesa exclusivamente para secundar al líder del Partido Liberal, sino una mesa donde podamos realmente hablar con franqueza
establecer un programa de gobierno y una línea de prioridades. Ese discurso monocorde de patria y mafia evidentemente era absolutamente insuficiente, nosotros lo dijimos. Está bien que uno marque una línea diferenciadora acerca de lo que se está enfrentando o qué se está jugando políticamente según la visión electoral. Pero no con esa Pero insistencia. no era lo fundamental. La gente quería escuchar propuestas, la gente quería sentir emociones, interpretar ese sentimiento colectivo que nos pueda llevar realmente al entusiasmo para motivar al elector a participar. Porque la única manera de contrarrestar la estructura del Partido Colorado es la participación. Nosotros solamente con una gran participación del electorado podemos tener chances para llegar. Y después hubo algunos factores distorsionantes, ¿verdad?, dentro de la propia elección. Pero mirá que hubo mucha gente que fue a votar. No hubo mucha, o sea que eso también que fue hubo menos que el 2018. ¿En serio, chico? Claro, hubo una sensación por la aglomeración de gente en los locales electorales, pero los números arrojan absolutamente lo contrario. Acá hubo un nivel de participación del 60%, 61%, y lo que hubo en el 2018 fue 62,3 más o menos. O sea que, ojo con eso. La sensación que daban las cámaras es más o menos igual, pero no, hubo una gran participación. Si nosotros teníamos la participación que hubo cuando Lugo gana, hubo más del 70% de participación. Sí, eso sí, es eso ahí sí. donde nosotros como oposición, por eso el desafío es entusiasmar, es involucrar. ¿Y qué pasó entonces? El candidato de la Concertación se erigió como el mismo obstáculo de esto que vos estás queriendo hacer notar y que fue la causa de el no poder llegar el 30 de abril. Sí, hubo en realidad faltó varios entusiasmo, factores. digamos. Faltó entusiasmo, faltó discurso, faltó apertura. ¿No vendía este representante eso? No, faltó no ofrecía, humildad. Mejor dicho. Faltó humildad, ¿verdad? Esa Hubo mucha soberbia por parte, digamos, del liderazgo de un partido que se erigió y se autoerigió en socio mayoritario de la Concertación, que fue el Partido Liberal, cuando ellos saben muy bien que el resto del mundo, que somos nosotros, es la única manera de llegar. No hay una manera que podamos, digamos, solo el Partido Liberal no llegaba. Y encabezando el Partido Liberal no vamos a llegar. Y ellos tienen que entender en esta etapa de análisis. Eso? Claro que dije 1000 veces. 1000 veces. Nosotros propusimos... ¿Y qué vos proponías? Nosotros proponíamos en aquel momento una encuesta auditada donde todos aquellos referentes... incluyéndonos a las 3 mujeres, incluyendo, digamos, a otros líderes yo políticos. Yo lamenté esa separación de las 3 mujeres. Que podamos, digamos, hacer esa encuesta auditada y aquel o aquella que estaba con mejores chances de liderar este proceso sea realmente la punta de lanza sobre el cual nos enfilemos todos. ¿Y por qué eso no se llevó a cabo? Ellos querían una disputa electoral, y en una disputa electoral nos gana el Partido Liberal por estructura. Claro, obvio. De acuerdo con el TREP, en total se computaron 3.022.946 votos, lo que representó la participación del 63,24% del electorado habilitado para estos comicios. ¿Estás de acuerdo? Sí, más o menos ese es el nivel de participación, 63, y más o menos ese fue la participación también que hubo en las elecciones pasadas, ¿no? Hubo un aumento sustantivo de electores que fueron a sufragar. Entonces tenemos nosotros el desafío, porque 60% finalmente, con la división de fuerzas, un presidente termina siendo electo con el 30% de la preferencia, con el 40%. O sea que hay una gran mayoría o que no va a votar o que no cree en la democracia. Hay una crisis importante. Sí, pero también yo creo que un factor negativo fue la propia campaña que se hizo, porque ¿cómo podría ser alimentada esa concertación? Con un sector colorado que no creía en aquello que estaban en su representante, por ejemplo, también. Pero como estaba lo de mafia, o ¿cómo que se llama? Patria o mafia, y la ANR nunca más, ese era la valla que imposibilitaba a aquellos colorados que pudieron haberse unido a la concertación, porque habían muchos colorados que
estaban disgustados, digamos, y que querían encontrar una salida, y esa campaña negativa hacia el partido, desde mi óptica, ¿verdad?, hacia el Partido Colorado, creo que obstaculizó esa posibilidad de que se incrementen las huestes de la concertación, pero también, bueno, en fin, en mi opinión, no sé, vos estás... ¿hablaste vos alguna vez antes del 30? ¿Hablaste con Efraín? ¿Vos hablaste? ¿Te sentaste a hablar, a dialogar con él, digamos, a hacerle entender la historia? Nosotros hemos trabajado de manera institucional, o por lo menos intentado hacerlo, ¿verdad? Presentando notas, pedidos. Para mí, una cuestión fundamental era la metodología. Había una metodología que era improductiva, muy asamblearia, que no era operativa y fundamentalmente que no se trazaba objetivos. Todo era muy improvisado y eso se sentía de afuera. La improvisación, entonces la gente miraba y decía, ¿por qué yo cambiaría lo que tengo, mi seguridad? A eso sumado con una cultura muy conservadora del paraguayo. El Paraguay es un país conservador. Entonces romper esa tradición requería un esfuerzo superior. Entonces nosotros hemos presentado notas. Yo tuve una entrevista con el señor Alegre antes de las elecciones, donde le pedí 3 cosas, ¿verdad? Que eran un poco... Nosotros nos manejamos a pulmón, Bruno. Yo no tenía recursos, cartelería, infraestructura. Entonces, destinar un tiempo para fortalecer a la chapa presidencial para mí requería también un compromiso. Claro. La política es ganar, ganar. La política no es que gane uno y que el otro esté supeditado o subordinado. Muy bien lo que dices. No, es ganar, ganar. Nosotros hicimos nuestro renunciamiento importante para no comprometer las chances, porque yo podía haber hecho la gran payo y irme hasta el final. ¿Qué me impedía a mí hacer eso? ¿Verdad? Entonces yo hice mi renunciamiento, lo hice dentro del marco de la concertación, a pesar de mis críticas. ¿Pero por qué hiciste ese renunciamiento? Porque creo que no había que comprometer las chances de la concertación. Y además hay una idea que nosotros posicionamos. O sea, nos guste o no nos guste, tenía que ser una persona la que lidere. Así mismo. Y además... creo que nosotros hicimos un trabajo importante en posicionar una idea a la cual tal vez aún no le llegó su tiempo, que es una mujer ocupando el sillón presidencial. También dijimos siempre eso es una cosa que nosotros estamos trabajando, nos hemos animado, creo que por primera vez en 33 años de democracia, candidatas independientes sin tener un soporte estructural. Hicimos ese esfuerzo de recorrer, ese esfuerzo también, porque eso implica mucho desgaste. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, acá nosotros pedimos fundamentalmente la instalación de una mesa política. Esa mesa política era la que tenía que ser la encargada de liderar determinadas agendas que nos unan, ¿verdad? Porque acá se lanzaban propuestas. Al principio nuestras diferencias eran metodológicas, pero terminaron siendo políticas y programáticas. Cuando anunciaban en conferencia de prensa casi frenéticamente proyectos que ellos iban a desarrollar, con los cuales uno ni fue consultado ni estaba de acuerdo. Yo lidero el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia hace 4 años. Nos hemos reunido con expertos, no solamente nacionales, sino internacionales, llevando adelante una agenda seria de trabajo. Cuando ellos dicen que las transferencias de la merienda escolar van a ser de manera directa a las familias y que va a ser un miserable 200.000 guaraníes, entonces nosotros decimos, yo no estoy de acuerdo con eso. No solamente porque no hay una experiencia que sea exitosa. ¿Qué es lo que va a comer una familia con 200.000? Tortilla, cocido y galleta le vamos a dar al niño. La merienda escolar tiene otra visión. La merienda escolar es para que el niño concurra al colegio, para que el niño aprenda en comunidad también a comer, se fortalezca, aprenda a comer bien, aprenda que la nutrición es importante, aprenda hábitos saludables. La merienda escolar es para eso, para anclar y traer al niño a escolarizarse, niños en situación de vulnerabilidad y pobreza, que muchos vienen con el enganche de la merienda, y no porque hay corrupción, porque la hay, uno va a desterrar, hay que controlar la corrupción. Pero no hay que cambiar un paradigma cuando todos sabemos que va a ser, insuficiente el monto que se le da. Son 2.400.000 guaraníes anuales lo que ellos proponían como el gran paradigma de cambio. Entonces,
Y todo con la excusa de que hay corrupción. Y claro que hay corrupción, pero la corrupción hay que combatirla, no derogar planes que, repito, lo único que van a hacer es perjudicar a nuestra infancia y adolescencia, que es nuestro único capital político. Entonces, eran cosas así que saltaban nomás. Y nosotros teníamos que aplaudir como foca. Y el que no aplaudía era traidor o era cartista. Entonces, decime, eso también... ¿hubo fraude en las elecciones estas? Yo creo que el sistema electoral es un fraude. Ah, ¿sí? El sistema electoral en sí está diseñado para que existan muchos guarismos que hacen que, repito, no sea una competencia legal. Hay fraude en la periferia y se notó porque se compraban votos en las esquinas. Hay fraude cuando se amañan licitaciones y se utiliza eso para catapultar determinadas candidaturas. Hay senadores que entraron por grupos de poder para después lucrar con el Estado a través de licitaciones. Hay dinero mal habido con una trazabilidad absurda, una ley de financiamiento político que no se aplica, que no es efectiva, que permea por todo. Eso forma parte del fraude electoral. Entonces, si nosotros queremos cambiar, hay que modernizar nuestro sistema, hay que hablar de no solamente del desbloqueo, sino que de otras cuestiones que hacen a esa participación electoral en el día D. Hoy queremos encontrar un genio y una especie de persona mágica, malévola, sí, que está dentro de la máquina y que ahí se hizo el fraude. Cuando en realidad el fraude, repito, es un sistema que está colapsado, es un sistema que está en crisis, es un sistema que no tiene transporte público gratuito el día D, y hay locales electorales que quedan... anunciaron varias empresas. Sí, pero ¿cuál es el resultado? No puede esto depender del voluntarismo de alguna parte del sector privado. Alguna parte, sí. ¿Cuál es el resultado que tuvo el anuncio de buses? ¿Se llevó a cabo? ¿No se llevó a cabo? ¿Quién controló? ¿Cuánta gente se fue? Eso, sí. Entonces tenemos locales electorales que distan mucho, son 23 kilómetros, 30 kilómetros, esa gente va arreada, va en autos, donde todo el camino ya son, digamos... Sí. un voto cantado, seducido para determinada candidatura. Entonces acá tenemos un sistema cultural que es un fraude, ¿verdad? Entonces cuesta muchísimo llegar, el esfuerzo. La buena noticia es que se puede. ¿Y cómo vos llegaste entonces? Y por eso la buena noticia es que se puede, que hay una parte del electorado que también está dispuesto y receptivo a mirar la carrera. Te sigue la gente haciendo una evaluación, digamos. Sí, no, Raulito Benítez es producto también de justamente de un sistema. Él era número 6 en la lista del Departamento Central. Diputado, finalmente termina, diputado por Central, él termina escalando, ¿verdad? Si él estaba en el número 6 en la lista tradicional, él no llegaba. Metimos 2. Pero nosotros pudimos llegar a través de... También hay una esperanza que se abre. El problema es que hay que... Para mí, repito, buscar identidad del tercer espacio, jugarse por una propuesta que no sea con las mismas reglas que venimos sosteniendo hace 70 años en el Paraguay. ¿Quién tiene más cupos prebendarios? ¿Quién tiene más licencias? ¿Quién tiene más nombramientos? O sea que si nosotros jugamos con las mismas armas del Partido Colorado, si nosotros no votamos, yo creo que también eso se castigó. La gente vio que el Partido Liberal acompañó a la claque colorada en estos 5 años. Sí, cuando se declaró confundido en el juicio político de Sandra Quiñones, cuando no acompañó interpelaciones, cuando apoyó aumentos presupuestarios escandalosos. A días de las elecciones se aprueba un aumento de 28 mil millones en la Cámara. ¿Y quiénes aprobaron? No es que aprobaron solamente los colorados, aprobaron con apoyo de los liberales. Y eso también la gente vio. O sea que si nosotros queremos realmente ganar las elecciones, sí, hay que hacer un esfuerzo inmenso. Y ese tercer espacio es el espacio de los seguidores de Payo Cubas. ¿Qué pensás vos de Payo Cubas? Bueno, en realidad yo creo que nosotros distamos mucho, en primer lugar, en la defensa de los principios y de los valores democráticos. Nosotros creemos que la caja de resonancia tiene que ser nuestra voz y no una bala. Si nosotros pregonamos la violencia, el asesinato, sea de brasileros, sea de paraguayos, sea de corruptos, sea de lo que sea, solamente en el Paraguay vamos a quedar homicidas. Claro. No vamos a quedar gente que pueda construir
una verdadera república. Entonces nosotros estamos demasiado alejados ideológicamente del señor Cubas, estamos alejados de sus propuestas, estamos alejados de la manera en la cual él mismo pretende realizar el cambio, porque repito, ¿qué pasa si es que empezamos a matarle a todos? Vamos a matarle, no hay problema. Nosotros vamos a elegir a quién le matamos. ¿Y quiénes vamos a quedar en el Paraguay? Asesinos nomás vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, todo por el camino de la democracia y de la república es más lento, es más sacrificado. El hecho de que esté preso, desde tu óptica, ¿está bien eso o está mal? No, yo tengo que, en primer lugar, hay que analizar todo el contexto, ¿verdad? En el tema, las autoridades, evidentemente que apresar a un líder político no es, aunque no nos guste su forma de actuar, no es la mejor salida que puede dar la justicia. La reacción violenta en un país donde hay demasiadas impunidades y donde, sobre todas las cosas, el mensaje de la justicia no es igual para todos. Porque a unos sí y a otros ladrones de cuello blanco y a gente que... Entonces eso le da más fuego a un discurso de violencia y de anarquía. Entonces, ¿a qué juego juega la fiscalía, el poder judicial, la policía? Es lo que tenemos que determinar. Porque así como actúa con rigor a gente que quiere, al margen de la ley, obtener determinados resultados en estos casos electorales, de esa misma manera debería actuar contra políticos que hoy están financiados por el narcotráfico, que son violadores de menores. Entonces, eso es el mensaje, no el análisis particularísimo lo que tenemos que mirar, ¿verdad? Erico Galeano, desde tu perspectiva, a ver, porque él es también diputado, o va a ser diputado hasta el 30, ¿verdad?, de junio, y a partir del 1 él va a ser senador. Es más o menos lo mismo que vos. Y esto el entredicho que tiene ahora Erico Galeano, a ver, ¿cómo analizás vos esta historia? En primer lugar, hay que decir que Erico Galeano no tiene doble fuero. Eso es la estupidez jurídica más grande que yo escuché en mi vida. Doble fuero. Entonces no existe un doble fuero. No hay el fuero como se dice, digamos, en nuestro guaraní. Él mismo tiene una inmunidad de opinión y de proceso, pero únicamente en cuestiones directamente relacionadas con la gestión legislativa. Pero los fueros... Hay una perversión en su interpretación, ¿verdad? Los fueros no son para delinquir. Bueno, los fueros no son para, digamos, blindarse de la investigación de hechos punibles comunes. Si tenés fuero, podés hacer lo que quieras. Es que no es así, ¿verdad? Entonces, eso es el absurdo que pretende nuevamente la claque colorada utilizar como, digamos, marco de, en primer lugar, de dispersión. Lo que ellos sostienen es algo absolutamente absurdo. Ningún paraguayo, sea gobernante o no, puede ser declarado inimputable. A partir de los 14 años de edad, todos somos imputables. Todos. Y Erico Galeano no tiene 14, ¿verdad? Tiene un poquitito más. Un poco más. Entonces tenemos una realidad jurídica que nos iguala ante la ley. Y ninguna persona, ni gobernantes ni gobernados, están habilitados ni tienen una licencia constitucional para cometer hechos punibles. Y los fueros son simplemente para blindar al legislador, para que en el ejercicio de su mandato no pueda ser perseguido por las opiniones que emita fundamentalmente. Claro. O sea que yo puedo opinar si estoy o no a favor de del impuesto al tabaco, pero no por eso tiene que venir un juez a procesarme porque no quiere que yo vote el aumento al impuesto al tabaco. Entiendo. Entonces, son cuestiones demasiado obvias y lógicas. Ahora, una persona que vendió un inmueble por $1 millón, que no se sabe de dónde se quitó, que daba su avioneta para que utilicen narcotraficantes y se muevan a su ancha en todo el país. Taxi aéreo, dicen. Taxi aéreo. Sin estar habilitado por la DINAC, porque quien habilita los taxis aéreos es la DINAC, es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Entonces, no puede ser de ninguna manera eso una función legislativa, o lo es. Entonces, acá no hay ni persecución política como alegan, ni doble fuero. Tanto es así que el día de la fecha, el juez Gustavo Amarilla
ya determinó que el día 2 de junio a las 10 de la mañana va a ser su audiencia de imposición de medidas. Así, 2 de junio. El 2 de junio. Entonces tenemos una audiencia de Sin imposición fueros, de medidas. sin fueros. Sin fueros, ya está desaforado. El ¿Y día de qué ayer va, lo que qué va a quitamos arrojar eso? Y no Supongamos. sabemos, son demasiadas hipótesis. Yo no creo que esta gente dé puntada sin hilo. Va a haber mucha presión hacia el Poder Judicial y hacia los fiscales. Por un lado, y por el otro lado, Bogarín Alfonso, intocable. Sí, el día de ayer se entierra el juicio político. No hubo prácticamente una defensa a su gestión, sino simplemente la cantidad de votos necesarios para no alcanzar, digamos, la mayoría absoluta que establece la Constitución Nacional para la procedencia, hay que decir, de un mecanismo de control. El juicio político es eso, es poder controlar la gestión de altos funcionarios de gobierno que están siendo, digamos, sindicados de mal desempeño de funciones o prevaricato. Esos son dos los motivos por los cuales se le puede enjuiciar. Nosotros no entendemos el motivo por el cual el Partido Colorado nunca permitió ni abrió la posibilidad a que se lleve adelante un juicio político para justamente eso, que el Senado como Cámara Juzgadora analice la solvencia o no de la conducta que se le imputa en la acusación en la Cámara de Diputados. ¿Qué más democrático que eso hay? Y sí, pero no solamente se circunscribe, yo pienso, esto al Partido Colorado. Yo creo que también hay otros partidos que están manchados a través de sus representaciones y siguen tan campantes, ¿verdad? ¿Se debe de achicar el Estado, a tu criterio, avanzando con esto y tratando de ir hacia otros horizontes que también tienen que ser arreglados, obviamente? Porque a partir de ahora no sabemos por dónde comenzar acá. Tenemos que dar vuelta al país, que se caiga todo y que se recomponga paso a paso lo que tenga que hacerse bien. Bueno, ¿se debe de achicar el Estado, Katia González? La respuesta no es ni sí ni no. Se debe achicar en muchos aspectos y se debe agrandar en otros. Se debe agrandar en materia de educación, se debe fortalecer en materia de salud para nuestra población. En el tema de seguridad, evidentemente, tenemos una deuda inmensa. Se debe achicar en una burocracia estéril que no brinda, digamos, las respuestas que necesita el ciudadano. Se debe achicar en todo lo que hace al funcionamiento, entiendo yo, justamente de la justicia electoral. Ellos tienen que funcionar en épocas de elecciones. No necesitamos tener un parásito tan grande durante todo el tiempo. Se debe achicar en aspectos que hacen claro, a ministerios que no brindan hoy una respuesta o un servicio. Se debe agrandar en los mecanismos de control porque hay demasiado robo. Se debe profesionalizar eso en el tema, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, en el tema del escrutinio y la rendición de cuentas. Entonces la respuesta no es sí y no. Acá tiene que haber una reorganización y reestructuración del Estado. Madura. Totalmente. Entonces nosotros necesitamos ver dónde están las fugas. Según un estudio que realiza el Fondo Monetario Internacional y el BID, hay un desperdicio de dinero público y un derrame de malgasto público de 1.600 millones de dólares todos los años en nuestro presupuesto. Unos Que 700, es lo que, sí. hoy lo que nos endeudamos en pandemia, por decirlo de alguna manera, y que van a terminar de pagar nuestros tataranietos, ¿verdad? Entonces, eso hay que ver dónde están esas fugas. ¿Qué canillas se pueden cerrar? ¿Qué gastos se pueden optimizar? Paraguay relativamente tiene un estado comparado, digamos, con otros estados de la región, un estado medio. No es un estado enorme, no es un estado pequeño, es un estado medio que se tiene que optimizar. Hay mucha gente que no cumple funciones. Nosotros necesitamos esa ley del servicio civil, es algo que se necesita, Bruno. La ley del servicio civil implica la profesionalización de la carrera del funcionario público. Claro. Implica introducir concursos, como lo establece la Constitución Nacional. Ya no más nombramientos digitados de gente inservible para pagar favores políticos. Una clara meritocracia. Está sumando y una clara ahí en la función carrera. pública. Nadie puede entrar siendo ya... sino que se tiene que hacer, yo tengo que tener una vocación de servicio que tengo que estar dispuesto a desarrollar a lo largo de mi vida. No tiene que ir escalando. Exacto. De acuerdo a lo largo de mi vida. Por eso son complejidades, ¿verdad? El tema de el hecho de querer todo magia, rápido. todo rápido, ¿verdad? Trae innumerables
perjuicios para la República. ¿Y cómo vos en prospección mirarías y acentuarías el trabajo personal tuyo en el Senado, desde el Senado? ¿Qué vos harías? ¿Te abocarías a perseguir qué cosas, digamos? En fin, ahí, siempre lo que hiciste yo creo que fue muy coherente, pero en estos 5 siguientes años, ¿cuál sería la visión tuya específicamente como senadora nacional? Y mira, en primer lugar nosotros vamos a tener una actitud de observación, de contemplación, a ver un poco cómo se van a mover las fuerzas políticas. ¿Año sabático? No año sabático, un año al contrario, un año de mucha, digamos, de cranear todo lo que se viene y cómo se van a abordar los desafíos. Nosotros tenemos una agenda legislativa que es muy ambiciosa, pero esa agenda legislativa requiere mayorías para su aprobación. Entonces hoy estamos trabajando desde una perspectiva, en primer lugar, bicameral, porque hay que coordinar las fuerzas con la Cámara de Diputados. Eso es una realidad que también nos enfrenta a un desafío y creo que nosotros en primer lugar tenemos que darle seguridad jurídica al país. Yo quiero presentar previo, porque esto no se va a poder lograr sin ayuda de la gente, sin ayuda de los medios, sin la comprensión que se requiere en el espacio, en el tiempo y en la efectividad, una ley marco de procedimiento legislativo para la sanción y aprobación de leyes en la República del Paraguay. Pero hay muchas leyes hoy aprobadas. No hay una ley de leyes. Y no se cumplen esas leyes. Por eso te digo, no hay una ley de leyes. Nosotros necesitamos una ley que justamente dimensione el control ex antes, durante y ex post de la ley. Claro. Porque uno tiene que saber un año después si la ley que expulsó el Congreso funcionó, se cumplió o no se cumplió. Claro. Entonces hoy nosotros no tenemos ese marco normativo regulador. Está en el aire en ese aspecto. Ley, cualquiera puede presentar cualquier cosa y se aprueba cualquier cosa. Entonces hay un título rimbombante que dice Ley para el tratamiento integral del cáncer. Nosotros aprobamos eso en el 2022. Y los enfermos oncológicos todo el día lloran la falta de medicamentos. Pero nosotros tenemos una ley que establece la protección y el tratamiento integral a los pacientes oncológicos. Que hoy no tienen remedio, no tienen medicamentos, no tienen estudios, no tienen aceleradores lineales. Falta un control no en tienen, ese aspecto. ¿cómo se llama? Descentralización. Toda la gente tiene que venir acá en Asunción o el Departamento Central para tratarse de una dolencia oncológica. En el resto del país es el olvido más absoluto. Entonces necesitamos una ley marco que obligue al legislador a muchos desafíos. No es presentar nomás la ley, es justificarla desde el punto de vista sociológico, filosófico, pero sobre todas las cosas presupuestario. Yo tengo que saber de dónde va a salir la plata de una ley que tiene un impacto presupuestario. No es decir nomás que se vea el órgano de aplicación, porque estamos llenos de leyes que no sirven. Creo que el primer desafío es ordenar la casa. Nosotros lo intentamos hacer en este periodo. Y también controlar el dinero que se otorga para tal función. Así es. Porque esa es la parte que se olvida. Sí, señor. ¿Quién controla el dinero que se le da a Juan Pérez para hacer supuestamente escuelas o lo que sea? ¿Y quién controla eso? Y si se llegó a hacer esa escuela, que creo que hay casi 7.000 escuelas que están mal terminadas o no concluidas o que se caen a pedazos, ¿quién controla ese dinero? ¿Qué se hizo con esa plata otorgada a fulano, mengano, a institución X? Bueno, uno de los roles fundamentales del Congreso es el control. Nosotros no estamos solamente para legislar. Estamos para legislar, para controlar y para representar. Pero son ¿quién controla eso? Y tendrían que ser las mayorías, tendrían que ser las comisiones, tendrían que ser los funcionarios. El problema hay que han prostituido tanto todo lo que hace el servicio público dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, que hoy tenemos muy pocos técnicos que estén capacitados para realizar un trabajo ordenado, un trabajo que lleva su método, que lleva su tiempo, que lleva, digamos, su expertise, ¿verdad? Entonces, hay demasiados desafíos que se vienen. Aparte de eso, bueno, hay que trabajar un poco en la reforma del sistema de salud, en la reforma del sistema de educación que está en absoluto colapso.
Y vamos a ver lo que pasa, cómo se conforma esta Cámara, cómo se integran las mayorías y minorías. Nosotros vamos a defender a la gente con el mismo coraje, con el mismo temple, con la misma, digamos, vocación que lo hicimos, pero también la ciudadanía nos dio a nosotros un Congreso. Decime. Y ese Congreso es de 23 colorados que probablemente hagan lo mismo que vienen haciendo hace 70 años, usar el dinero de la gente para su beneficio, cargar de prebenda la función pública. Nosotros vamos a tener que movernos en ese escenario. ¿Vamos a estar mejor? No sé, no? yo creo que vamos a estar peor, pero bueno. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué vos crees que y porque es imposible. Este sistema ya no se sostiene, Bruno. Y ellos no dan, o sea que ellos siguen sin entender. ¿Va a ser el último periodo colorado si se sigue tal cual? Si se sigue tan desinteligentemente actuando en la oposición, no va a ser el último periodo colorado. Y no porque ellos no estén en una debacle, en un colapso y la gente no quiera, es porque nosotros no somos capaces de construir una oferta electoral válida. ¿Y cómo se construye eso a partir de ahora? Con renunciamiento, con mucha inteligencia colectiva, que es lo que hay que construir. Acá no hay la inteligencia de un solo movimiento, de un solo partido, de una sola persona. La inteligencia hoy es colectiva. La inteligencia hoy exige escuchar a muchas voces, incluyendo aquellas que no nos gusta escuchar. ¿Y ya se pusieron ustedes a trabajar en eso o no? Nosotros estamos trabajando hace por lo menos 17 años en eso. No, ya sé, pero después de lo del 30, sí. ¿Empezaron ustedes otra vez hablando, tratar de unirse o Estamos hablando con distintos sectores. Porque esto lleva mucho tiempo hacer. Lleva mucho tiempo. Yo repito, si nosotros volvemos a apostar a la fórmula electoral y 3 meses antes del 2028 nos empezamos a organizar en una ñembo concertación, vamos a volver a perder. Esto se tiene que iniciar ahora. Claro, la maduración de experiencias exitosas como el Frente Amplio en Uruguay, en Chile, llevó su tiempo. 10 años, 15 años de construcción filosófica, ideológica, cómo vamos a tomar decisiones siendo grupos tan diversos. Y bueno, muy interesante lo de Katia González. No sé, yo te deseo lo mejor, confío. Gracias, Bruno, en lo personal. Hay mucha gente que confía en vos. Yo soy una de esas personas porque tenés criterio, tenés, qué sé yo, voluntad, tenés ganas de superación también en lo personal, y eso se proyecta y se motiva uno también escuchándote en ese aspecto, ¿verdad? Porque no te conformás con lo que venga nomás, sino siempre tratás de pelear por algo mejor. Yo te deseo lo mejor a vos y a todo tu equipo, a Raulito que está acá, también desde la Diputación. Él es Nobel en ese aspecto, pero yo creo que tiene mucha entereza. Yo creo que va a lograr. Y fuiste una de las únicas personas que les dio espacio a Raúl, ¿verdad? ¿Ah, sí? Porque el problema es que justamente cuando liderazgos jóvenes ingresan a la cancha, cuesta mucho encontrar el compromiso también de los comunicadores para hacer escuchar otras voces. Es como que siempre somos los mismos los que hablamos, los referentes y hay que hoy abrir la cancha y empezar a escuchar un poco cuál es la visión de los jóvenes. Hay que dejarnos, y hay otra generación sí que hay que enterrarle luego, ¿verdad? Pero la mía todavía está en el intermedio. Pero hay algunos los que decían, no sé, en el tema, por ejemplo, Lugo, yo tengo 250,000 votos, decían que tenía en su bolsillo. ¿Y qué pasó? Nadie tiene un voto en su bolsillo. El voto se conquista, el voto se trabaja, el voto se entusiasma. Esa es la lógica con la cual tenemos que caminar desde la oposición, pero el voto también se tiene que renovar. No podemos siempre los mismos. Lugo, se acabó en política, Fernando Lugo. Yo creo que él es una persona que se demostró que una persona que no puede trabajar, que no hace trabajo en calle, en territorio, no va a obtener el resultado electoral. Yo no quiero hablar de una persona que hoy tiene un problema de salud. Sí, claro, no me refiero a eso, sino... Y hay que ver si se recupera. Él tiene que poder recuperarse, tiene que poder hablar, tiene que poder liderar un proceso. Y de esa manera, por supuesto, que uno se puede mantener vigente hasta el último día de su vida. ¿Y Esperanza Martínez va a ocupar ese lugar? Yo creo que Esperanza tiene un liderazgo importante dentro de un sector progresista que
tiene el desafío hoy de rearticularse, de reinventarse y de entender de que la gente le pasó la factura por las divisiones propias que existieron en un espacio que de por sí ya era pequeño, que representaba con cierta disciplina a un sector, pero también yo veo un retroceso dentro de nuestra sociedad hacia una línea ultraconservadora. ¿Así? Y eso es peligroso. Nosotros tenemos que entender de que acá tiene que existir, digamos, una variedad en cuanto al planteo, porque eso es la democracia. La democracia es poder escuchar a alguien que defiende ideas de izquierda, de derecha, de centro, a gente que pueda proponer en el estudio de un determinado proyecto distintas visiones, y esperemos que eso se dé, ¿verdad? ¿Y el Partido Liberal qué tiene que hacer a partir de ahora? Y el Partido Liberal tiene que solucionar sus problemas internos, tiene que dejar de actuar como furgón de cola del Partido Colorado con sus mismas prácticas, tiene que hacer una autocrítica profunda en cuanto al liderazgo que todo el tiempo reivindican. Todo el tiempo reivindican. Y nosotros hemos hecho nuestra parte a lo largo de muchísimo tiempo. Y el Partido Liberal debe entender que existe otra generación de liderazgos que ya no estamos dispuestos a ser furgón de cola, que ya no estamos dispuestos a ser segundo de ellos para perder de manera sistemática todas y cada una de las elecciones. Bueno, es catastrófica en esta... En esta última fue la elección. En esta última, sí, subida ahí, chupada el mate, realmente fue terrible. Bueno, querida Katia, muchísimas gracias. El éxito del mundo siempre seguía así, con esa energía. Gracias. Y con esa transparencia, porque vos sos una mujer transparente también. Yo creo que eso adorna también, no es que adorna, sino es esencial dentro de tu personalidad. Vos sos una persona llana y transparente, porque no escondes nada, y eso es lo que se busca, y busca la ciudadanía. Ya está cansada la ciudadanía de los dimes y diretes, de las manos por detrás, de qué sé yo, qué pasa por debajo de la mesa. De eso se está harto, y esperemos que ustedes sean un ejemplo nuevo a seguir. Nuevo digo porque se emprende una cuestión nueva a partir de oficialmente del 15 de agosto. Todo este terreno también hay que levantar para la siguiente elección, porque no puede ser que todo este año se desperdicie, porque recién se oficializa el 15 de agosto, lo que el 30 de abril salió como ganancioso, ¿verdad? No sé si me entiendes cuántos meses de pérdida hay acá entre los que se van y los que vienen. Esa también es una propuesta para reformular. El plazo de transición es demasiado largo. Terrible. Y hay gente que ya se declaró directamente hay que estos 6 o 7 meses que no trabajan. Claro, hay que emular lo que pasó en Brasil. En noviembre, diciembre se proclamó, en este caso Lula, y el 1 de enero ya subió y ya comenzó a trabajar. Mismo, tal cual. Bueno, Katia, muchas gracias. Dale. No sé, ¿querés decir algo acá? No, agradecerte por el espacio, ¿verdad? Creo que estar en contacto con la... Let's rock. Sí, así es que vamos a seguir escuchándote y bueno, a las órdenes siempre, porque esto también es contacto con la ciudadanía, es contacto con la gente. Un es poema, la posibilidad una canción, a ver, de rendir. un segmento así de hay, algo. Hay una poesía social que me gusta mucho, que es de Luis María Martínez, un poeta paraguayo que murió hace poquito, falleció hace poco Luis María. Luis María cantaba al viento, cantaba a la libertad. Fue un poeta que realmente, particularmente, a mí me encanta. Y ojalá que las nuevas generaciones lo puedan leer. Tiene unas obras bellísimas. Y hay un poema que dice: ¿será posible que pidáis que hable más claro? Pero, Señor... Ay, no me acuerdo. ¿Será posible que pidáis que hable más? Me quedé en blanco. No importa. Me quedé en blanco. No importa. Va a estar Raúl Melamed en minutos. Va a estar, sí, va a estar. 1 minuto para las 11. Y cosas de la vida es todo esto. Bueno, yo no quiero forzarte a nada ni ponerte... No. Es que ando con muchas... pero si no, vamos ando con muchas... este tema de Tina Turner. Exacto. Y de Eros Ramazzotti, cosas de la vida, sellando este encuentro muy grato aquí con la querida Vamos a escuchar Katia. Tina. Katia
González. Muchas gracias. Gracias a vos, Bruno. Un cariño. Seguí así como sos. Gracias, ¿ok? gracias.